En primer lugar, es posible decirles a los oyentes de este video que por favor tengan discreción con las imágenes realizadas, dado que no fueron realizadas con el permiso de la administración. El edificio Residencias del Parque fue diseñado como un hotel para la novena Conferencia Panamericana de 1948 por los arquitectos Guillermo y Hernando Herrera Carrizosa. Sin embargo, este finalmente se inauguró en 1952 como un edificio para viviendas. Por esto, su percepción exterior es la de un edificio con fachada de granito de 14 pisos, lleno de habitaciones en cada piso y con un mezanín y una terraza. Además, su lote es de 1.589 metros cuadrados y su altura es de aproximadamente 46 metros. En cuanto al espacio interior, Residencias del Parque consta de una planta rectangular con un punto fijo central, muros y columnas originales recubiertas en mármol y pisos en mármol. Asimismo, este edificio cuenta con 3 ascensores Otis y una escalera. Como se mencionó anteriormente, el nombre del edificio es Residencias del Parque. No obstante, ha sido reconocido por otros 2 nombres distintos a lo largo de la historia. Primero, originalmente el lote en donde fue construido era propiedad de Salón Olimpia S.A. Esta compañía le transfirió el título a Carolina Vázquez de Ospina, quien realmente es quien empieza la obra. Por esto, el edificio también es conocido como Residencias Ospina. Segundo, después de esto, el edificio pasa a manos de la Compañía Colombiana de Seguros de Vida, que al tener otro edificio adjunto al sur, los unen y los dan el nombre de Residencias Colón. Por esto, así también se puede reconocer el edificio en estudio. Al ser construido entre 1948 y 1952, el edificio se encuentra entre las etapas de primera modernidad y consolidación de la modernidad de arquitectura. Para entonces, ya se contaba con grandes firmas de arquitectos e ingenieros y un buen número de profesionales independientes que asumieron las demandas del Estado, del sector privado y de la población misma. Para responder, dieron paso a edificios y viviendas en las que se emplearon las nuevas técnicas constructivas del concreto, el acero y el vidrio. De igual forma, en cuanto al diseño estructural, el edificio en estudio tiene una estructura metálica que impactaba en su época. Por otra parte, algunos datos fundamentales del edificio son los siguientes. Su diseño e inicio de construcción fue en 1948, mientras que su terminación fue en 1952. En cuanto a la descripción tipológica del edificio, este es principalmente un edificio de viviendas, con 108 apartamentos entre 35 metros cuadrados y 400 metros cuadrados. Sin embargo, el edificio también tiene habitaciones habilitadas para oficinas y locales comerciales en los 2 primeros pisos. También es importante resaltar la importancia de su estructura para su época de construcción. Durante los inicios de la primera modernidad y consolidación de la modernidad, el concreto armado fue el material demostrativo de la nueva manera de construir. Era de esperarse que su estructura fuese en concreto armado. Sin embargo, siguiendo el ejemplo del edificio Rand McNally Building de Chicago, los hermanos Carrizosa propusieron toda una estructura de forma metálica, otorgando una construcción más estable con una menor cantidad de materiales. Así, la estructura de Residencias del Parque fue uno de los precursores en cuanto a avances en la estructura de los edificios. En las décadas de 1940 y 1950, Colombia estuvo marcada por una serie de hechos en materia política, social y económica que cambiaron y modernizaron al país. Ya sea por la prosperidad económica, el crecimiento demográfico, el auge de edificaciones, agitaciones políticas o aproximaciones culturales, esta época estuvo profundamente influenciada por la llegada de la modernidad. En cuanto al contexto político, la magnitud de la respuesta popular por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 causó una serie de sucesos violentos que empezaron en Bogotá y terminaron permeando a toda la población colombiana. El bogotazo se caracterizó por los ataques realizados ante las instituciones de poder o los bienes públicos de la capital. Por lo anterior, la ciudad se vio obligada a proponer un plan urbanístico de renovación. En este momento, Bogotá era la sede de la novena Conferencia Panamericana y los representantes de los gobiernos regionales se vieron obligados a continuar su discusión en el Colegio Gimnasio Moderno para alejarse de esta problemática. Como ha sido mencionado anteriormente, el edificio Residencias del Parque fue diseñado en un principio como hotel para recibir a estos delegados. Paralelamente, el sector de la economía pasaba por un buen momento, lo cual se vio reflejado en el aumento de la acumulación de capital y el auge de las inversiones. El gobierno de Mariano Ospina Pérez llevaba consigo el lema de convertir al país en una gran empresa de producción,
lo cual se evidencia en los resultados de infraestructura, aunque con una gran inflación. En resumidas cuentas, su gobierno dejó más de 2.000 kilómetros de carreteras, muchos edificios para vivienda y renovación de transporte aéreo y férreo. Además, la llegada de la modernidad vino acompañada de la planeación como una herramienta para el ordenamiento urbano. El Plan Bogotá Futuro, más la llegada de grandes arquitectos como Le Corbusier, terminaron por consolidar el asentamiento de la arquitectura moderna en el país. Por ejemplo, uno de los grandes proyectos fue la renovación de la carrera décima, la cual en la década de 1940 era una calle colonial y se amplió con el objetivo fundamental de lograr una conexión con el sur de la ciudad. Aunque su transformación fue posterior a la de Residencias del Parque, la carrera décima valorizó al sector y le permitió rodearse de importantes rascacielos. También es importante mencionar el surgimiento de revistas culturales durante estas décadas. Esta aparición no se dio únicamente a nivel local, sino también a nivel regional, donde América Latina contaba con excelentes publicaciones. En Colombia emergieron revistas como Proa, Mito, Eco, Prisma y Plástica, las cuales se dedicaban a publicar artículos sobre arquitectura, arte y crítica pedagógica, fomentando el conocimiento cultural. En estas revistas se publicaban textos de importantes arquitectos e intelectuales de la época, lo cual, hoy en día, tiene una gran relevancia en la historiografía y archivo. Las residencias del parque se encuentran ubicadas en la carrera décima número 2436 en la ciudad de Bogotá. El sector se destaca por la calidad de la arquitectura, ya que sobre la carrera décima se encuentran los edificios que representan la arquitectura moderna de los años 50 y 60. Sin embargo, este sector a través de los años ha tenido un declive debido al mismo éxito de la décima, ya que hubo un aumento de transporte público, de comercio, de contaminación y de tránsito de personas, lo que conlleva a que se volviera un sector inseguro y lleno de comercio, alejando a los empresarios no solo de ese sector, sino a la imagen de un centro financiero como lo era en el pasado. Este sector se caracteriza por sus rascacielos, en los cuales se asentaron los gremios económicos más importantes del país, tales como Seguros Bolívar, Banco Bogotá, el Banco Cafetero, Hotel Tequendama, Aseguras el Valle, entre otros. Desde las residencias Colón se puede observar la Torre Colpatria, la calle 26, el Hotel Tequendama, Aseguras el Valle y la carrera décima. El entorno de las residencias del parque ha cambiado durante los años, pues se construyeron antes de que existiera la carrera décima. Inclusive, en sus inicios se encuentran entre las carreras 12 y novena y la calle 24 y 26 enfrente al Parque del Centenario. En cuanto a los actores, destacan los arquitectos de la obra, el encargado del diseño estructural, la interventoría y los promotores. Los arquitectos Guillermo Herrera Carrizosa, nacido en 1901 y muerto en 1984, y Hernando Herrera Carrizosa, nacido en 1903 y muerto en 1950, fueron destacados empresarios y urbanistas colombianos. Ambos diseñaron el edificio Residencia del Parque, pero Hernando, debido a su prematuro fallecimiento, no tuvo la oportunidad de verlo finalizado. Por su parte, Guillermo estudió arquitectura en la Universidad de Michigan y continuó sus estudios en París en el Instituto Francés, donde ganó el Premio Roma Arquitectura en 1925. En Estados Unidos, inició su actividad profesional, donde desarrolló proyectos privados y públicos muy aclamados, especialmente en el estado de la Florida, como el Palacio de Justicia de la ciudad de Sarasota, hoy considerado un patrimonio de condados e incluido en el listado de lugares históricos por The National Register of Historic Places. Adicionalmente, fue ganador en 1929 del Beaux Arts Architectural Prize, otorgado por la sociedad neoyorquina Beaux Arts, por el proyecto de edificios oficiales para una ciudad capital. Colombianismo y nacionalismo fueron principios rectores que Herrera Carrizosa proclamó para la arquitectura. Este arquitecto reclamó una arquitectura que respondiera a las tradiciones raciales e históricas, el carácter individual y colectivo. De sus obras destacadas, como se ha podido ver a lo largo de lo que he hablado, en Bogotá se encuentran Teatro Colombia, también conocido como Teatro Jorge Eliezer Gaitán, Edificio Rocha, actual sede de la Secretaría del Hábitat, antigua sede de la Bolsa Bogotá, Edificio José Joaquín Vargas, hoy en día sede de los juzgados, Edificio de los Ministerios, Residencias del Parque, Club de Comercio, Residencias de la Embajada de Venezuela, Suecia y Brasil, sede de Hockey Club de Bogotá, entre muchas otras obras.
Por otra parte, el diseño estructural estuvo a cargo de Franz von Manner, nacido en 1900 y fallecido en 1969. Este fue un ingeniero que se dedicó a la construcción de grandes obras de arquitectura e ingeniería del país. En 1927, el gobierno de Colombia lo contrató para trabajar con Ferrocarriles Nacionales en la construcción del ferrocarril de Bolívar. Ya en el país fue invitado a participar en construcciones para el Estado como el Terminal Fluvial de Barranquilla, los puertos de Wilches y Barranca Bermeja y el aeropuerto de El Dorado en Bogotá. En 1948 se estableció definitivamente y fundó su firma Ibáñez y Manner Limitada, compañía con la cual se dedicó durante el resto de su vida a la construcción de grandes obras de arquitectura e ingeniería en el país como la Universidad de La Salle, los edificios de Colombiana de Seguros, la Caja Agraria, la editorial El Globo en Bogotá, Residencias El Parque y otras obras como la planta de soda en Cartagena y el puente de Puerto Berrío sobre el río Magdalena. Por otra parte, el interventor fue Rubén Vallejo Jaramillo, que fue un colombiano dueño de la empresa de interventoría que recibe su mismo nombre. Asimismo, este empresario fue uno de los encargados de la transformación de Fontibón de un barrio residencial a un barrio laboral por la construcción del aeropuerto El Dorado. Finalmente, en los promotores se encuentra la sociedad Ganados e Inversiones Limitada, perteneciente a la familia Ospina, que tiene en su haber 3 presidentes de la República. Mariano Ospina Rodríguez, mandato de 1857 a 1861, Pedronel Ospina, mandato de 1922 a 1926 y Mariano Ospina Pérez, mandato de 1946 a 1950. Carolina Vázquez de Ospina fue prima y esposa del expresidente Pedronel Ospina Vázquez y tía del que sería presidente entre 1900 y 1950, época de construcción del edificio, y sería quien aportara el lote a la sociedad Ganados Inversores Limitada, de la que hizo parte junto con sus hijos Elena, Pedronel y Manuel, quienes fueron los gestores del proyecto. La relación entre las familias de los políticos en la elaboración del edificio demuestra la influencia de las familias poderosas en la elaboración de la carrera décima. Por otra parte, se presenta una mención del edificio en el periódico El Tiempo. En este periódico nombran el edificio Residencia del Parque como el primer gran edificio de la nueva avenida. En esta frase se puede observar y apreciar la relevancia que tiene el edificio Residencia del Parque en la historia de la carrera décima y en la historia de los rascacielos de Bogotá. La relación de las familias de los políticos en la elaboración del edificio demuestra la influencia de las familias poderosas, como la familia Ospina, en la elaboración de la carrera décima. Por tanto, se demuestran los intereses de la carrera décima en las familias importantes de Bogotá. En este orden de ideas, y haciendo mención del componente ético del curso, la carrera décima significó la división del centro que trajo importantes repercusiones sociales y urbanas a la ciudad de Bogotá, en particular a los sectores de Las Nieves, San Victorino y Santa Inés. Finalmente, en otros se adjuntan 2 imágenes de propaganda de la revista Proa. En primera instancia se puede observar la propaganda en donde nombran al edificio como edificio Ospina. En segunda instancia se puede observar la propaganda en donde nombran al edificio como edificio Carolina Vázquez de Ospina. De igual manera se incluye el plano de uno de los pisos del edificio. Finalmente, como dato curioso, el video musical de Te Mando Flores de Fonseca fue grabado en uno de los apartamentos del edificio Ospina, donde se puede apreciar la vista privilegiada que poseen los propietarios.